Muy buen día, bienvenidos señores estudiantes. Comenzamos nuestro proceso de apoyo virtual en nuestra asignatura Fundamentos de Mercadeo, tomando como base el desarrollo de nuestra segunda unidad que tiene que ver en la manera de cómo el mercadeo desde el punto de vista técnico nos permite hacer el proceso de preparación para la inserción en mercados internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos hablando de aspectos en los cuales desde el punto de vista de la mercadotecnia cambian el panorama nacional o local a la parte internacional, y desde el punto de vista de las variables que tenemos que analizar para poder obviamente desplegar nuestro marketing mix, permitirá obviamente establecer condicionamientos especiales de cómo desde el punto de vista de trabajo tenemos que poner prácticamente en análisis para poder desarrollar un proceso de buen trabajo desde el punto de vista de la mercadotecnia. Para ello es importante entender que el mercado global, bajo las relaciones económicas, mercantiles y financieras, incluso desde el punto de vista político, han basado básicamente los procesos de comercio hoy a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo los criterios de la globalización o la aldea global como la conocemos, se van achicando las fronteras desde el punto de vista geográfico y por efectos de carácter comercial se van encogiendo para volvernos básicamente en un solo mercado. Por ello, podemos decir que se nos presenta como una oportunidad que debemos aprovechar, y que si somos buenos en trabajar en el proceso normal desde el punto de vista del despliegue de nuestro marketing mix, podemos incluso penetrar este tipo de mercados y sacar buen provecho, incluso mayor o mejor que en el mercado nacional. Por lo anterior, es normal que empecemos a entender que debemos hacer un análisis de mercado consciente y sobre todo un análisis de mercado global sobre unas variables específicas que tenemos que evaluar para poder hacer un buen trabajo desde el punto de vista de la mercadotecnia. Este tipo de trabajo no es otro que el análisis PESTEL. Cuando hablamos de este tipo de análisis, hablamos de un análisis estratégico que nos permite obviamente conocer aquellas variables de carácter externo que desde el punto de vista diagnóstico nos permiten establecer los condicionamientos que tiene un mercado en especial, y en específico establecer qué tan potencial es este mercado para que nosotros podamos llegar a él y poder penetrar de una buena manera con nuestra propuesta de producto o servicio. Variables como en el caso que tenemos desde el punto de vista político. En este tipo de situaciones hablamos de gobierno, clima político, tendencias electorales, políticas gubernamentales, conflictos, iniciativas, bonos o incentivos. ¿Qué estamos buscando en este tipo de variables? Es tratar de comprender desde el punto de vista de la madurez política, de la estabilidad política, incluso de la forma de cómo se gobierna un país o una economía, establecer qué características tiene ese tipo de mercado o país, para saber que desde el punto de vista político se presenta como una oportunidad o por el contrario se convierte en una amenaza en razón del ingreso a ese tipo de mercado. Bajo esos parámetros entendemos que desde el punto de vista político, ¿sí?, las cosas que tenemos desde la parte normal, siempre esas variables están relacionadas desde el punto de vista de cómo, desde el punto de esa estabilidad política, hará que se convierta en algo atractivo o no dentro de nuestra parte de análisis para poder acceder a un mercado potencial. Las variables económicas. En este hablamos de aspectos específicos, por ejemplo, como tendencias, las crisis, los ciclos económicos, las políticas de innovación. Hablamos de aspectos muy específicos, por ejemplo, como el PIB, hablamos de la parte de ingresos, de consumo, variables que son potencialmente importantes, dado que con base en ellas hacemos básicamente un análisis específico de qué tan bueno es ese mercado en razón desde el punto de vista económico. Por ejemplo, si tomamos el punto de vista de lo que tiene que ver con los ingresos y resulta que esta variable es crucial para entender la parte de cómo nuestros clientes o posibles consumidores que se encuentran en ese país o en esa economía o en ese mercado podrán pagar por nuestro producto o servicio, y determinar exactamente el mercado objetivo, el mercado meta y el nicho de mercado que debemos escoger en razón básicamente de este tipo de variable. Así nos permitirá hacer un trabajo
más específico, incluso desde el punto de vista de la segmentación en razón a este tipo de variable. Las variables socioculturales. Aquí cuando estamos hablando de este tipo de variables tenemos que centrarnos muy bien en la parte cultural. ¿Qué sucede con los procesos culturales? Pues obviamente en esta parte se requiere entender las costumbres y hábitos y valores, así como las preferencias de los mercados internacionales. No debemos cometer el error, obviamente, de pensar que como consumimos aquí en nuestro país o en nuestra localidad, también de la misma manera se consume en el mercado internacional. Suena de pronto algo totalmente absurdo pensar de que la gente no se daría cuenta de ello, pero pasa. Sucede que en cierta manera tenemos que tener en cuenta que ese tipo de hábitos son difíciles de cambiar. ¿Sí? Las costumbres ya están arraigadas y que algunos aspectos, por ejemplo, como la idiosincrasia, incluso desde el punto de vista de comportamiento de consumo, cambian sustancialmente en la parte internacional. En algunos países es demasiado ortodoxo y específico las cosas de cómo se hacen la parte desde el punto de vista, por ejemplo, la parte de su cultura o religión. No es para nadie, obviamente, desde el punto de vista desconocido, que países como por ejemplo los asiáticos tienen algún tipo de costumbres específicas, incluso desde el punto de vista cultural. Entonces, en ese tipo de situaciones es necesario conocer esos aspectos para poder establecer situaciones obviamente de acceso a ese mercado. La parte tecnológica. Aquí hablamos de situaciones, por ejemplo, como la infraestructura tecnológica, las tecnologías emergentes, la investigación, la tecnología de la información y la comunicación, patentes a accesos tecnológicos. ¿Esto qué quiere decir? Esta variable, si tomamos los aspectos normales, se convierte digamos, en una ventaja importantísima si tuviésemos la manera de cómo aprovechar esto para introducirlo dentro de las características de nuestro producto o servicio. ¿Esto qué quiere decir? Se convierten en una oportunidad para poderlo incorporar en ello y hacer que nuestra propuesta de trabajo, desde el punto de vista como producto o servicio, se convierta en algo competitivo. Si tomamos, por ejemplo, una variable como las tecnologías de información y comunicación, podemos aprovechar este tipo de aspectos especiales en la parte de, obviamente, de venta. Para nadie es ajeno decir que hoy perfectamente podemos adquirir productos y servicios a nivel mundial y que también podemos asimismo venderlos a nivel mundial. ¿Esto qué quiere decir? Que la conectividad ha hecho que las brechas desde el punto de vista geográfico se acorten sustancialmente y que hoy prácticamente nos volvamos compradores y vendedores de carácter de acceso inmediato. En este sentido, la tecnología ha facilitado mucho esos procesos de mercadotecnia. Por ende, es necesario tener en cuenta cómo, desde el punto de vista de la tecnología, nosotros podemos acceder a un mercado en especial y ver qué tipo de infraestructura y tipo de tecnologías tiene ese país para saber de antemano si nuestra tecnología, nuestra infraestructura se pueden acoplar de manera sincrónica y poder hacer un buen trabajo desde el punto de vista de mercadotecnia utilizando esta variable. Legislación. Aquí tenemos que tener en cuenta no solamente este tipo de aspectos gubernamentales, sino las normas específicas establecidas incluso por sus agentes. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de la parte legal estamos hablando de todo aquello que la parte gubernamental desde el punto de vista de sus instituciones emite para un obligatorio cumplimiento. Un ejemplo de ello pueden ser las normas fitosanitarias en razón normales de lo que tiene que ver desde el punto de vista de acceso a un tipo de mercado en especial. Ese tipo de políticas hará entender que esas variables se convierten, digamos, en un tipo de prebenda especial para poder hacer el proceso de ingreso. Asimismo, la parte normativa que tiene que ver desde el punto de vista de las entes que trabajan, en este caso hablamos de las empresas, si se convierten en clientes ellos emiten unas normatividades específicas de cómo funcionan. Un ejemplo fácil para entenderlo serían las normas fitosanitarias o normas de caracterizo que pueden establecer algún tipo de carácter especial en la parte normal de desarrollo de operatividad de estas empresas. La ISO 14000, la ISO 9000, la ISO 25000, que son parámetros normativos emitidos exactamente por este tipo de empresas y las cuales obligan que a los vendedores, en este caso nosotros desde el exterior, debamos cumplir en razón de ese tipo obviamente de criterios especiales. La parte ecológica o ambiental. Aquí la parte ambiental es importantísima.
Entendamos muy bien que los procesos ambientales, desde el punto de vista como lo aparece en nuestro documento, sí, trabaja situaciones muy específicas. ¿Esto qué quiere decir? Que bajo esos aspectos ambientales tenemos que tener en cuenta hoy en día todos los problemas de calentamiento global. Las economías limpias básicamente son premiadas con el buen acceso al mercado de sus productos o servicios. ¿Esto qué quiere decir? Cuando se trabaja sobre aspectos de que se llama economías limpias y sostenibles, hará entender que los procesos o aspectos como la reutilización, el biodegradado y el reciclaje son importantísimos para ese tipo de economías. Esto hará entender que desde el punto de vista de mercadotecnia es más fácil el acceso de nuestro producto o servicio a ese mercado. Incluso por efectos normales, recibir, digamos, un apoyo especial, incluso desde el punto de vista de etiquetado, como las etiquetas verdes, para poder tener un reconocimiento y un mejor goodwill dentro de ese mercado. Por ende, bajo esos criterios es normal que desde el punto de vista de trabajo tengamos en cuenta ese tipo de variables. Otra variable a tener en cuenta es la competencia. Resulta que la competencia que se encuentra en el mercado puede estar sujeta a muchos tipos de condicionamientos especiales, sobre todo en el mercado internacional. ¿Qué sucede? Es normal que cuando ya existen vendedores dentro de un mercado en específico y nosotros querramos acceder a ese tipo de mercado, se convierten en competidores directos. Pues resulta que estos competidores pueden armar barreras de acceso o de ingreso a ese tipo de mercados a los nuevos competidores. Esto provocará que en cierta manera por tratar de ingresar en ese tipo de mercado incluso se pueda convertir en una oportunidad de amenaza para poder introducir nuestro producto o servicio. ¿Por qué? Porque puede suceder que por efectos de precio, por ejemplo, si ellos tengan estandarizado un precio en especial, y que al establecer ese precio en especial nosotros no podamos llegar a ese precio o igualarlo por lo menos y dejemos de ser competitivos. Esto hará que prácticamente por efectos de competencia no podamos acceder a ese tipo de mercado. ¿Sí? Las variables de carácter geográfico. Tenemos que tener en cuenta muy bien desde el punto de vista de ubicación del mercado objetivo, mercado meta al cual queremos llegar desde el punto de vista internacional, qué tan posible es por aspectos de ubicación lograr llegar a él. Esto hará determinar la capacidad logística que tenemos para llegar a ese mercado. Por demás, determinará condicionamientos, por ejemplo, de cómo elegir un medio, un modo de transporte, la infraestructura, incluso procesos financieros para poder llegar a ello. Es más, desde el punto de vista de la ubicación, la topografía o el clima son variables que se deben tener en cuenta, dado que esto puede alterar los condicionamientos desde el punto de vista de distribución. Podemos tener en cuenta que no es lo mismo, por ejemplo, distribuir perecederos a distribuir productos de diferente naturaleza, que por efectos topográficos o climáticos tendrán, digamos, un tratamiento diferenciado. Esto hará entender que las características del producto puedan cambiar sustancialmente y que tengamos que hacer algún tipo de trabajo especial, sobre todo en la manera de cómo presentar nuestro producto o servicio en ese mercado. Las restricciones comerciales. En esa parte me gustaría hablar acerca de cómo a nivel internacional, desde el punto de vista comercial, incluso algunos países tratan de preferir que el cliente o consumidor compre al productor local. Por ende, establece algún tipo de restricciones especiales para los competidores internacionales. ¿Esto qué quiere decir? Aspectos, por ejemplo, como tarifas, aranceles, cuotas de importación, restricciones legales, impuestos, demás, hacen que existan algún tipo de trabas de tipo fiscal, burocrático, que implican que no se pueda acceder a ese mercado. Por ende, es necesario determinar si existen como tal, lo cual hará entender que bajo ese criterio ver si tenemos la capacidad de poder penetrar ese mercado, ¿no?, según este tipo de restricciones. Por ende, nos facilitará mucho el establecer los condicionamientos de cómo nuestro país, en razón normal, ha establecido, digamos, algún tipo de convenios o algún tipo de tratados que hacen que este tipo de restricciones desaparezcan y que sean obviamente oportunidades de mejor beneficio para nuestro producto o servicio. Controles de tipo monetario y estabilidad financiera. En la parte financiera es necesario entender que cuando vamos a mercados internacionales tenemos que hacer un alto grado de inversión para llevar el producto o servicio a ese mercado.
no solamente en la parte de lo que tiene que ver con la estructuración de las características de nuestro producto o servicio, sino también desde el punto de vista logístico. Por ende, la inversión es alta. En ese sentido, es menester identificar el grado de riesgo y exposición a ese tipo de mercado y cómo, desde el punto de vista de inversión, puede ser recuperable en razón de las ventas que tengamos en ese mercado. De hecho, saber de antemano que si por efectos normales de cómo los peligros o riesgos que tengamos en ese mercado en razón normal desde el punto de vista operativo hacen que nuestras ventas se vean perjudicadas, pues obviamente no sería algo atractivo para poder estar ahí. Por ende, tenemos que evaluar conscientemente este tipo de efectos, sabiendo de antemano que obviamente esa estabilidad podría dar un buen panorama para poder estar dentro de ese mercado. Algún tipo de restricciones desde el punto de vista de propiedad o de situación de movilidad de personal, pues esto hace entender que en cierta manera algunos países ponen algún tipo de pautas en la parte de lo que tiene que ver con propiedad intelectual, derechos, registros y patentes. ¿Esto qué quiere decir? Que en relación a la parte de lo que tiene que ver con inversiones, por ejemplo, desde el punto de vista directa de la parte comercial o mercantil o del punto de vista de venta en ese país, necesitan que ese tipo obviamente de propiedad de registro pasen a propiedad del Estado o a propiedad de particulares, lo cual pues obviamente entenderemos que sería una pérdida, por ejemplo, la parte de lo que tiene que ver con algún tipo de aspectos de derechos, lo cual perderíamos por efectos normales en razón de lo que debemos ganar dentro de nuestra propuesta de mercadotecnia. ¿Qué sucede pues entonces al final de cuentas? En este tipo de cosas lo que buscamos es que mediante este análisis, desde el punto de vista de estas variables, podamos establecer, digamos, un proceso de sensibilización de nuestra propuesta de producto o servicio y poder llegar a ese tipo de mercado de una manera eficiente, de una manera muy técnica y en razón de ello hacer un análisis específico de ese tipo de variables para determinar la potencialidad de mercado que tenemos. En razón de eso, podemos decir que bajo ese criterio lo que buscamos es sensibilizar con esto el mercado internacional y buscar la manera de cómo acomodar nuestra parte interna en lo operativo, financiero, de talento humano, direccional y de mercadeo para poder establecer condicionamientos de cómo trabajar en nuestro marketing mix y poder tener los mejores resultados de cómo llegar desde el punto de vista de la mercadotecnia en ese mercado. Gracias, esta es la parte obviamente inicial que tenemos y los invito a continuar con la siguiente parte de nuestra unidad que se desarrollará en la siguiente semana. Gracias.